Buenas noches, ya sí podemos comenzar nuestra tertulia del mes de abril, que está acabándose casi hoy, mañana se acaba. La tertulia de hoy corre a cargo de Paula Gómez. Paula Gómez Jorge es historiadora del arte, curadora, investigadora y gestora cultural. Recibió su PhD en Historia del Arte en la Universidad de Granada, España, y máster en Mercado de Arte en la Universidad de Nebrija, España también. Es egresada de carrera de Historia del Arte de la Universidad de La Habana, Cuba. Su labor curatorial explora el arte dominicano moderno y contemporáneo con un enfoque en las narrativas actuales en torno a los problemas de género, migración, memoria y las poéticas de lo autobiográfico. Ha curado numerosas exposiciones en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo, en el Museo Villa Pat, del cual ella fue directora durante varios años, en la Galería Nacional de Bellas Artes, en el Centro León y en importantes centros culturales y galerías de arte de la República Dominicana y de España. Sus trabajos de investigación, ensayos y críticas de arte han sido publicados en las revistas especializadas de arte, catálogos de exposiciones y publicaciones periódicas editadas en República Dominicana, Estados Unidos y España. Su línea de investigación se expande hacia los ámbitos del coleccionismo, de arte moderno y contemporáneo. Es miembro fundadora y primera presidente de la Junta Directiva de nuestra Asociación Dominicana de Historiadores de Arte. Los dejo con ella. Muchas gracias por venir. Ya van 4 años de nuestro ciclo de las tertulias, así que vamos a seguir y esperamos contar con ustedes. Y darle gracias al centro por acogernos una vez más. Muy buenas noches. Quiero comenzar agradeciendo la presencia de todos ustedes, de manera muy especial a la familia Domínguez Guerrero, representada por Iván Domínguez, así como a los demás miembros de la familia y a los amigos de Asdrúbal Domínguez que hoy nos acompañan. Un especial saludo a Alfredo Prier, a Timo Pimentel y a Carlos San Giovanni, quienes fueron entrevistados para este proyecto. Nuestro agradecimiento sincero al Centro Cultural Banreservas por esta alianza con la ADA que nos permite mes a mes compartir con un público cada vez más amplio y diverso temas fundamentales de la historia del arte. Antes de continuar, quisiera invitarles a guardar un minuto de silencio en memoria de nuestra querida Luisa Aufán, querida colega, gestora cultural y curadora, quien realizó una labor profundamente significativa, tanto en la dirección del Museo Bella Part, como en su ejercicio como agregada cultural en distintas embajadas dominicanas en el exterior. Paz a su alma. Muchas gracias. El tema que propongo, cartografía situada de la obra de Asdrúbal Domínguez, no es una retrospectiva general ni un recorrido biográfico convencional sobre este querido autor. Lo que me interesa compartir con ustedes es una lectura situada de la colección del Círculo de Música Ciudad Colonial, Sala Asdrúbal Domínguez, una colección familiar que atesora en su casa natal, en la ciudad colonial de Santo Domingo, una impresionante colección del artista, bajo la dirección de Iván Domínguez, su hermano.
Esta se encuentra ubicada en la calle Arzobispo Portes, número 154. En el 2022, Isabel Serrano Fuentes y quien les habla, ambos miembros fundadoras de la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte, propusimos a la asociación abordar el primer registro inventario diagnóstico de este conjunto artístico. Desde su inicio, contamos con la colaboración de Chabeli Torres, en ese momento estudiante de término de la carrera de Historia y Crítica de Arte de la UAS, hoy forma parte de la directiva de la ADA, y de Flor Lorenzo, profesora de Historia del Arte del Instituto Politécnico Loyola y también afiliada de la ADA. Este proyecto implicó la identificación, cuantificación, clasificación tipológica y evaluación del estado de conservación de las 73 obras que conforman la colección, 44 dibujos, 13 grabados, 11 pinturas y 5 esculturas. Es desde ese lugar histórico, urbano y culturalmente cargado que se produce esta tertulia titulada Cartografía Situada, de la obra de Asdrúbal Domínguez. En ella me he propuesto analizar los resultados del inventario más allá de su condición de instrumento técnico y científico de análisis, es decir, no solo como un medio de registro técnico y científico, sino desde un posicionamiento que consiste en expandir la descripción de la colección y abordarla como un campo de sentido. Una lectura situada en el contexto dominicano y caribeño en el que esta obra fue creada, y una aproximación que reconoce en el arte no solo un valor estético, sino también una dimensión ética, crítica y transformadora. Como preámbulo, es importante situar brevemente la figura del artista. Asdrúbal Domínguez, Santo Domingo, 1935-1985, fue un artista autodidacta cuya práctica se desarrolló en estrecha relación con los procesos políticos y sociales de la República Dominicana en la segunda mitad del siglo XX. Desde muy joven mostró una marcada inclinación hacia el dibujo que se consolidó y adquirió un carácter más estructurado a partir de su formación en ingeniería civil, aportando a su obra un sentido compositivo riguroso y una inclinación hacia lo geométrico. Durante su etapa universitaria, en un momento de intensa efervescencia política y transformación social tras la caída de la dictadura de Trujillo, su práctica artística, su pensamiento crítico y su acción política se desarrollaron de manera simultánea. En este contexto, asumió un rol protagónico en el liderazgo estudiantil, siendo en 1961 presidente del primer comité ejecutivo de la Federación de Estudiantes Dominicanos, FED, organización creada con el propósito de impulsar una reforma universitaria orientada hacia la educación científica, democrática y popular. Paralelamente, participó activamente en la producción de carteles y murales para los procesos electorales de los grupos estudiantiles. Ilustró el periódico Fragua, órgano de expresión de este grupo, del que fue miembro fundador en la Universidad de Santo Domingo. En ese mismo periodo, su acercamiento a los maestros Paul Giudicelli y Jaime Colson resultó determinante en la configuración de su lenguaje visual posterior, al permitirle entrar en contacto directo con las búsquedas del arte moderno dominicano. Esta convergencia entre práctica artística, militancia política y formación intelectual resulta fundamental para comprender su posterior participación en la Revolución de Abril de 1965, donde tomó las armas en defensa de la soberanía nacional, en el que el arte operó como herramienta de resistencia, denuncia y movilización social. Militante de la izquierda dominicana, su práctica artística multidisciplinar, dibujo, pintura, grabado y escultura, no puede entenderse como una práctica aislada, sino como parte de una cultura visual de compromiso en la que el arte opera como herramienta de denuncia, de memoria y de transformación.
Esta breve contextualización nos permite comprender que la obra de Asdrúbal Domínguez es el resultado de una práctica artística profundamente situada en la historia dominicana. Entre enero del 2023 y enero del 2024, desarrollamos el registro inventario de la colección Asdrúbal Domínguez, perteneciente al Círculo de Música de la Ciudad Colonial, como le hemos venido documentando. El proyecto, además del diseño de estas fichas técnicas, incluyó el levantamiento físico de las obras, la creación de una base de datos estructurada y una evaluación preliminar de su estado de conservación. Aquí pueden ver un ejemplo de esta base de datos. Esta charla nos va a permitir comprender que inventariar no es un acto neutro. Clasificar, ordenar, establecer categorías, decidir qué considera eje y qué se considera un subtema implica una posición. Siguiendo al semiólogo y teórico argentino Walter de Mignolo, la producción de conocimiento está siempre inscrita en una geopolítica, responde a localizaciones históricas y a especialidades específicas. Y como plantea la filósofa y teórica feminista estadounidense Donna Haraway, no existe un conocimiento neutral, todo saber es necesariamente situado. Esta aproximación situada que presentamos hoy no es un ejercicio técnico aislado, sino una cartografía. Y para presentar esta cartografía me apoyo en la noción desarrollada por el psicoanalista y filósofo francés Félix Guattari, quien junto a Gilles Deleuze plantea el mapa como una estructura abierta, propiciadora de conexiones y en permanente transformación. Desde esta perspectiva, el mapa no funciona como una representación fija de la realidad, sino como un dispositivo que permite establecer relaciones, conexiones y recorridos. Esta cartografía nos permitirá ver relaciones, identificar recurrencias, reconocer desplazamientos y detectar coherencias internas en la producción de Asdrúbal Domínguez. Perdón, Franklin. Avanza. Ya. Okay. A partir de esta lectura cartográfica emergen tres núcleos fundamentales que estructuran la colección: presencia de la figura femenina, lo popular identitario y un posicionamiento político de denuncia social y política. La centralidad de la figura femenina en Asdrúbal Domínguez. Con un total de 26 obras, este subeje temático constituye el núcleo más representado dentro del conjunto, lo que permite afirmar que la mujer ocupa un lugar estructurante en su universo visual. Lejos de una representación idealizada o decorativa, la figura femenina aparece en su obra como un sujeto atravesado por condiciones sociales, económicas y afectivas específicas. En muchos casos se presenta como madre en duelo, especialmente en las obras vinculadas a esta serie que presentamos del Ciclón David, donde el cuerpo femenino encarna el dolor, la pérdida y la vulnerabilidad ante las catástrofes. En otros, se configura como mujer trabajadora, gestante, sostén del hogar, convirtiéndose en símbolo de resistencia, precariedad y fuerza. A través de estas representaciones, Domínguez construye una imagen de la mujer profundamente vinculada a la experiencia de los sectores populares, donde el cuerpo femenino se convierte en territorio de memoria y supervivencia. Esta insistencia no es casual. Esta insistencia responde a una sensibilidad ética que reconoce en la figura femenina un eje fundamental para pensar lo humano, lo social y lo político dentro de su obra. En este sentido, la centralidad de la mujer en su producción no solo articula un motivo iconográfico, sino que revela una posición crítica frente a las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad dominicana. Otro de los aspectos fundamentales de la obra
de Asdrúbal Domínguez será una visión de lo identitario, de lo popular. Este subeje temático, identificado bajo la categoría de identidad y humanidad, reúne un conjunto significativo de obras en la que el artista dirige su mirada hacia los sujetos y escenas de la vida cotidiana dominicana. En estas imágenes aparecen objetos de la vida cotidiana, aparecen músicos, aparecen instrumentos, vendedores ambulantes, pescadores, campesinos, trabajadores informales, figuras que encarnan la experiencia de amplios sectores de la sociedad. Es importante notar que lejos de que sea una representación anecdótica o costumbrista, Domínguez construye una visualidad en la que lo popular se representa como un espacio de dignidad y de resistencia. La representación de lo popular en su obra no responde únicamente a una elección temática, sino a una posición ética y política. Esto nos va a dar paso al próximo subeje que estamos evaluando, denuncia social y política en la obra de Asdrúbal Domínguez. Un eje fundamental que atraviesa esta colección. Lo identificamos con conceptos como protesta, resistencia y memoria. Es una expresión directa de las tensiones sociales y los conflictos políticos que marcaron la historia reciente de la República Dominicana. En muchas de estas imágenes de estas obras que pertenecen a la colección, vamos a ver imágenes donde se hacen visibles escenas de represión, de violencia policial, de la protesta y la confrontación, así como referencias a la Revolución de Abril de 1965 y a las secuelas del autoritarismo posterior. Su lenguaje visual, marcado por una intensidad expresiva, los contrastes formales y la síntesis de las figuras, potencia el carácter testimonial de estas obras, donde el cuerpo humano muchas veces aparece fragmentado o tensionado. Así, la denuncia en su trabajo no debe entenderse únicamente como un contenido, sino como una dimensión estructural de su práctica artística, vinculada a su experiencia política y a su concepción del arte como una herramienta de transformación social. Este eje refleja su rol de combatiente y de artista comprometido, documentando visualmente la lucha constitucionalista. Dentro del campo de la gráfica dominicana, Asdrúbal Domínguez ocupa un lugar fundamental como creador, innovador y precursor. Su obra gráfica, xilografías, serigrafías, linóleos, abordan temas como la resistencia política, las luchas populares, la figura femenina, la maternidad, el trabajo informal y la solidaridad comunitaria. Su gráfica combina influencias del cubismo y del expresionismo, con una estética que refuerza el impacto comunicativo de sus composiciones. Su aporte trasciende la dimensión formal. Asdrúbal fue uno de los pioneros de la xilografía artística en la República Dominicana, consolidando esta técnica como un medio expresivo y legítimo dentro de las artes visuales del país. Su experimentación en los años 60, 70 y 80, desde la gráfica propagandística del Frente Cultural Constitucionalista hasta el trabajo profesional en su taller de la Ciudad Colonial, fundado en 1974, sentó bases para el desarrollo de nuevas generaciones de artistas gráficos. Para ir concluyendo, queremos destacar que esta colección de obras de Asdrúbal Domínguez, desde la mirada situada que me he propuesto, permite conocer el arte desde el sistema de pensamiento visual, desde el cual también puede ser abordado. Es importante anotar que el origen de la colección
surge de las obras que el artista había dispuesto en su casa familiar, junto a donaciones que han realizado amigos y familiares. Es decir, que esta colección está muy vinculada a lo que sería la memoria afectiva. Posteriormente, gracias al compromiso de Iván Domínguez, este espacio se transforma en el Círculo de Música de la Ciudad Colonial, donde la música clásica y las artes visuales conviven. Aquí vemos varias de las obras que conforman las muestras tridimensionales, ese abordaje que también tuvo el artista Asdrúbal Domínguez. Esta colección para nosotros tiene un valor cultural extraordinario y estamos totalmente convencidos de que posee todo el potencial para convertirse en una casa museo dedicada al artista. Esta colección se convierte así en un campo donde se articulan la memoria, la historia y la denuncia. Apoyar a este museo, pequeño museo que nace, es entonces sostener no solo un patrimonio, sino una forma de pensamiento crítico desde el arte. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Yo igual tengo otras imágenes que quiero ir pasando sobre la obra de Asdrúbal Domínguez, esta obra gráfica, porque también él, como decíamos, con esa dimensión multidisciplinaria que tenía, pues hizo ilustraciones de libros, realizó logotipos de diferentes instituciones. En el 1969 obtuvo el tercer premio en la Bienal León Jiménez, concurso Eduardo León Jiménez, que fue de una manera u otra su entrada pública al mundo del arte, ¿no? En este momento pues ya hay un compromiso mayor, hay un desarrollo mayor de su obra y entra sobre todo en la parte de la obra pictórica. Y el mundo del arte lo recibe con este premio y realmente empieza a tener de una manera u otra un mayor compromiso con esta dimensión de su talento. Aquí vemos también cómo ilustra el poema de nuestro poeta nacional, Hay un país en el mundo, de Pedro Mir, la edición de 1969. En 1970 va a ser cuando Asdrúbal Domínguez presenta su primera exposición individual, una exposición que se considera una de las más importantes del país a nivel de la gráfica. En este sentido, él presentó un conjunto de grabados, silografías, linóleos y encáusticas en la Galería Olimpia. Aquí tenemos la cantidad, ¿no? 2 encáusticas, 20 silografías y 8 dibujos. La obra fue muy bien acogida por la crítica dominicana. Y aquí también tenemos lo que fue el diseño de logotipos. Él fue, recibió el primer premio para el diseño de los 12 Juegos Deportivos de Centroamericanos y del Caribe. También fue el diseñador del logo del Comité Olímpico y de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe de Santiago de 1986. O sea que la trayectoria de Asdrúbal Domínguez pudo convivir toda su parte activa política, bastante importante, y un desarrollo de las artes visuales. En este caso entra lo que serían los circuitos internacionales del arte, participa en la 7ª Bienal de San Juan del Grabado Latinoamericano con estas 2 obras. Aquí tenemos la portada del catálogo y donde aparecen las obras seleccionadas para esta gran exposición bienal. Y Asdrúbal Domínguez en los años 80 se preparaba para realizar una gran exposición en el Museo de Arte Moderno. En este momento, bueno, aquí estamos viendo una fotografía de
Asdrúbal en plena acción pictórica, realizando esta obra sin título, siempre teniendo a la mujer como eje central dentro de su producción artística. Y lamentablemente esta exposición no lo encontró a Asdrúbal pues vivo, ya que tuvo una situación, ¿verdad?, de enfermedad, y lamentablemente no superó pues la operación a la que fue sometido. De todas maneras, esta exposición que tuvo como curadora, podríamos decir, a la señora Margarita Abufán, fue realizada post-mortem en la Galería de Arte Moderno. En ese momento la Galería de Arte Moderno, en 1987, fue una gran exposición donde presentaron obras desde los años 60 hasta los años 80 de Asdrúbal Domínguez, realmente una antológica muy importante que fue muy comentada a través de la crítica de arte dominicano. Aquí vemos cómo la obra de Asdrúbal también está en colecciones internacionales. Me pareció interesante traer este website del Museo de Arte Moderno de Medellín, donde encontré una obra gráfica de él que pertenece a la colección de artes gráficas panamericanas. Él fue invitado en los años 80 a México, al Museo de Arte Moderno de México, y allí presentó pues también algunas obras de grabado. Esta exposición en el 2006, realizada en el Museo de Arte Moderno, en ese momento la directora fue María Elena Ditren, una exposición también muy importante, Combates por el Arte. Esta exposición dio la posibilidad de que se retomara de nuevo y se investigara nuevamente la obra de Asdrúbal Domínguez, de que muchos coleccionistas privados fueron tocadas sus puertas para presentar las obras inéditas, obras desconocidas, y se creó un catálogo excelentemente documentado. Bueno, la crítica de arte, doña María de Tolentino, hizo un reportaje crítico importantísimo en el periódico Hoy. Aquí les traigo la muestra. Esta es la obra que está dentro de la colección del Museo de Arte Moderno de Medellín. Es otra de sus Madonas, ¿no? Madonas con niños, maternidades. Y bueno, algunas de las referencias bibliográficas para tertulia, aquí la tenemos. Y quería darle las gracias, y bueno, ahora sí podemos pasar a las preguntas. Gracias. Algún comentario. Yo sé que hay muchas personas aquí que estuvieron mano a mano con Asdrúbal Domínguez en cada uno de sus ámbitos, tanto en lo político como en lo artístico, y creo que es importante pues tener algún tipo de testimonio, aporte que nos quieran dar, ya que esta es una investigación en proceso. Iván, que lo tenemos aquí, que fue la persona que tuvo la iniciativa de realmente empezar a reunir estos trabajos y a ponerlos en este espacio donde tantas personas están teniendo la oportunidad de conocerlo. Nos gustaría muchísimo que nos dijeras algo acerca de cómo se ha ido transformando el conocimiento de la obra de Asdrúbal a través de este espacio dedicado a la música que tienes en la ciudad colonial. Gracias, Paula. Muy interesante y muy condensado toda la exposición que hiciste sobre la obra de Asdrúbal. Muchas de estas obras, la gran mayoría, pertenecían a la casa. Mientras él pintaba, generalmente lo hacía en el patio. Siempre estaba rodeado no solamente por nosotros, sus hermanos, sino muchos de los amigos y amigos políticos como Alfredo, que asistía a la casa. Yo quiero hacer una salvedad sobre los rostros del ciclón David. Son rostros muy patéticos y son muy reales, porque las personas que aparecen en esos rostros eran personas que vivían en la zona de los Praditos,
Los hijos de Asdrúbal, Fabiolice y Desiree, viven en los prados. Y ellos le pidieron a Asdrúbal, ya él estaba divorciado de la madre, que pasara con ellos el ciclón. Y entonces él se fue para darle apoyo a sus hijos. Son estos. Y en medio del ciclón, tocaron la puerta estas señoras, que las casas les habían caído. Entonces llegaron a la casa de ellos, Asdrúbal le abrió la puerta, mientras ellas estaban ahí mojadas, él las pintó. Las señoras algunas llevaban toallas puestas encima para guarecerse de la lluvia. Y quiero hacer también énfasis en la escultura de Nietzsche. En esa escultura de Nietzsche, Asdrúbal estaba esculpiendo cuando llegaron a la casa los Calices de Trujillo y se lo llevaron preso. Esa. Él estaba en el patio esculpiéndola y mi mamá le dice: Asdrúbal, te buscan 3 amigos de la universidad, y eran 3 esbirros, y cuando él hizo así, dice: yo no los conozco. Los 3 fueron vestidos con traje y corbata. Entonces él dice: pues no los conozco. Él miraba desde el patio y ellos en la puerta de pie, y ellos le dijo: pasen adelante, siéntense. Y ellos dijeron: es que hace mucho calor, preferimos esperar de aquí afuera. Cuando vieron que Asdrúbal les miró y no los reconoció, ellos entraron y a la fuerza se los llevaron. Y entonces a partir de ahí, cuando él volvió de la cárcel, esculpió ese Cristo que está aquí. Asdrúbal era un fanático de la filosofía, llamaba Nietzsche, y permanentemente mi papá, que era un hombre sumamente culto, se cuestionaba de esa inteligencia de él y decía: ¿y en qué momento es que él ha aprendido tanto? Porque Asdrúbal hablaba de los griegos como si fueran sus vecinos, se conocía todos los vínculos, y si hablaba de astronomía, se conocía todas las constelaciones, se conocían los planetas. Inclusive cuando nació Desiree, él recibió una gran desilusión, porque él esperaba un primer hijo varón. Y el nombre que él iba a poner a su primer hijo varón era Orión, por la constelación. Inclusive los amigos, meses antes de nacer el supuesto hijo varón, llamaban: ¿y cuándo vino Orión? Porque se esparció el nombre del futuro hijo de él, y era obsesionado con la astronomía. Él realmente fue una persona sumamente humano. Ese era su gran potencial, sensible. Creo que nosotros aprendimos mucho de él. No permitía, en los momentos en que se limpiaba la casa, si veía unas hormigas caminando, le decía a la muchacha de servicio: para ahí, hasta que se vayan. Y ella decía: pero son hormigas. Y dice: sí, pero ellas tienen un núcleo de vida, y ellas andan buscando ese punto donde ellas se van luego a descansar, a trabajar. Entonces todos esos aspectos, además de que la familia, por ejemplo mi mamá, que era una mujer sensible, y lo formó mucho a él, gran formación humanística se le dio a mi mamá, y él, al ser el hermano mayor, fue el que nos
nos forjó esos aspectos permanentemente. Y permanentemente vivía en observación de nosotros, de nuestras vidas y de nuestros estudios. Y realmente fue una gran pérdida cuando ya no estuvo. Creo que Alfredo puede hablarle un poco más de Jasón, como decía. Gracias, Iván. Gracias. Bueno, él siempre eran como los nombres, los subnombres, ¿no? Que usaban políticamente para esconder identidad. Una época muy peligrosa. Nosotros en la casa materna tuvimos tantos allanamientos. Y yo inclusive me llevaron preso una vez porque no había nadie en la casa. Y me llevaron. Y mi papá decía, no me importa que allanen, siempre y cuando, si van a encontrar libros marxistas, al fin y al cabo es literatura. No me importa. Pero eso fue mermando mucho la vida de mi mamá. Sufrió mucho. Fue mucha agresión, inclusive. Una noche nos despertamos a las 2 de la madrugada que habían incendiado la casa. Tiraron una bomba molotov en la casa. Asdrúbal acababa de llegar de la calle y él, no importaba la hora que llegaba, él iba a la habitación de mi mamá y le pedía la bendición y la despertaba desde luego. En ese momento él llegó, estaba con ella conversando y en eso la llamarada. Yo recuerdo que estaba durmiendo y oía los gritos. Fue terrible. Entonces después papá, que tenía unas relaciones de amistad, más bien por su vínculo con Balaguer cuando él fue ministro de Educación, él solicitó una audiencia y nos mandaron a cuidar la casa durante 2 años. Como policías en la puerta dormimos durante 2 años, hasta que papá dijo un día que no estén porque ellos son nuestros enemigos. Entonces ya dejamos de tener los policías, pero siempre era con el miedo permanente de la agresión, constantemente, durante el periodo de Balaguer. Fue época muy triste para la familia, de mucho agobio y mucho asedio. Y Asdrúbal se desenvolvía entrando y saliendo de la casa y mucho de su tiempo era escondido por la persecución política permanente que tenía. Muchas de las familias que lo acogieron, incluyendo unos primos de mi papá, gente muy de él, porque era un riesgo, conservan muchas pinturas de él y dibujos que él dejaba en ese rastro de un sitio a otro. Porque claro, para él verse encerrado en una habitación de una casa particular ajena debió haber sido muy fuerte para su personalidad, y lo que hacía era que dibujaba permanentemente. Y muchas de esas personas conservan esas obras de él. En estos días tuve la buena noticia de que Desiree, mi sobrina hija de Asdrúbal, me va a donar unos grabados, me dijo. Así que tenemos que conversar sobre eso y ampliar, que sea en la primera parte de la casa, poner los grabados ahí delante. Maravilloso, gracias Iván. Yo quería pedirte, tú sabes que siempre se dice que Asdrúbal Domínguez fue autodidacta, pero bueno, tenía ese talento que me comentaste desde pequeño, estaba todo el tiempo dibujando, estaba con pedacitos de madera y estaba esculpiendo, o sea que independientemente de que él no fue como tal a la Escuela Nacional de Bellas Artes o a un taller particular de los artistas de la época, y sí tuvo algunos encuentros importantes con Pollo Dichelli, que le orientó igualmente con Jaime Colson,
pero entendemos que la carrera de ingeniería le brindó todos esos, ese conocimiento que él requería para poder afinar su talento artístico. Y definitivamente cuando vemos ese desarrollo de la obra de él, cuando ilustraba las primeras periódicos de Fragua, hasta luego los años 70, cómo él fue concentrándose y mejorando y perfeccionando su práctica, su oficio, tanto de pintor como de escultor, como de dibujante, y bueno, obviamente todo lo que pudo lograr a través de la gráfica. Pero cuéntanos un poquito como esa parte que tú recuerdas y que me comentaban a mí de cuando era niño, que tenía una insistencia en el tema de estar manteniéndose dibujando. Bueno, en casa hay, no los tengo a mano, pero hay cuadernos. Yo pienso que la presencia de mi mamá y una de mis tías, hermana de mi mamá, que luego vivió en Estados Unidos, lo pararon mucho a él, porque Asdrúbal tuvo al nacer 5 años solo. Después del 5.º año de haber nacido, fue que nació mi hermana. Entonces mi mamá y mis tías lo pararon mucho en el aspecto intelectual. Mi mamá era una mujer muy sensible y le encantaba escribir. Dejó muchas, ella de juventud escribía en revistas literarias. Pienso que la manera de mi papá, tenía unos celos tremendos con ella, le cortó mucho las alas, pero ella esa vena la vertió en nosotros y sobre todo en Asdrúbal, porque ella tuvo muchos años sola con Asdrúbal. Y de esa etapa de Asdrúbal hay algunos cuadernos que mi papá los dejó en su biblioteca, de Asdrúbal de 4, 5 y 6 años, con dibujos de él. Yo he intentado encontrarlos, pero no he podido verlos. Y yo recuerdo que en casa se conservaban revistas, la famosa revista Miliken, creo que era argentina, que se la compraban a Asdrúbal de pequeño. Y mi mamá y mi tía se sentaban con él a explicarle los artículos que se salían en la revista. Y había una colección tremenda de esas revistas en casa que eran de él. Y eran como exclusivamente de él, que se compraron en sus años de niño. Y él las conservó hasta adulto, esas revistas. Y él se pasaba como por muchas etapas de pintar, sobre todo en sus reuniones políticas. Muchos de sus amigos, compañeros, conservan dibujos, porque él aparentemente, mientras estaban en las reuniones políticas, él estaba como abstraído, pintando, dibujando, mientras los demás exponían los temas que iban a tratar en la reunión, y aparentemente él estaba ausente, porque estaba concentrado en sus dibujos. Y cuando le tocaba su turno, ellos se sorprendían de que él estaba tan activo, su cabeza, sobre lo que estaban hablando, y abstraído a la vez con los temas de sus dibujos. Y cuando se levantaba de ahí, él dejaba los dibujos tirados. Y muchos de sus amigos conservan de esa etapa de su vida muchos de los dibujos que él hacía mientras ellos hablaban de su política y de sus situaciones frente al Estado en ese momento. O sea, él fue una persona tremendamente caritativa, y ese aspecto de la humanidad es la que se transmite en su obra, porque se condolía de todo. Y recuerdo que una vez, es algo que nadie lo sabe, cuando comenzó la revolución, en esa época se veía y se hablaba del comunismo, como que comían niños, mataban niños, tal cosa. Ese concepto, ¿verdad?, barato de lo que es una filosofía llevada a esos niveles. Y yo recuerdo que él tenía como esa sensibilidad, que a él no le gustaban
se vio en la obligación de utilizar armas cuando estaban en esos comandos, pero eso no era su naturaleza. Y yo recuerdo que cuando comenzó la revolución, a él le entregaron una pistola y él nunca le había puesto la mano una pistola. Y cuando llegó a la casa, le dice a mi mamá, vamos para allá atrás, para el patio, había una mata de jobo muy grande, y se va con mi mamá para allá atrás y le enseña, mira mamá, ¿y qué sucede? Que se le zafó un tiro. Ay, no. Y estábamos delante en la casa y corrimos a ver qué pasaba. Y siempre pensamos, ¿te imaginas lo que hubiese sucedido si hubiese pasado una desgracia? Hubiesen dicho, aprovechan que los comunistas maten a sus padres. Eso fue terrible. ¿Tú te acuerdas de ese dato? Pero él con mi mamá como que todo lo hablaba con ella y lo consultaba. Inclusive yo recuerdo que él tuvo unas primeras relaciones con una señora que vino al país, chilena, y parece ser que era como su primera experiencia, y él se sentaba con mi mamá y le hablaba y le explicaba, pasó esto y pasó aquello, y mi mamá le decía, no, eso pasa, siempre pasa esto. O sea, él tenía como esa inocencia, vamos a decir, frente a sus cosas personales con mi mamá. Porque mi mamá y mi papá tuvieron una situación muy profunda. Ellos se amaron mucho. Pero en los primeros años, cuando el club estaba pequeño, la situación no se tornaba muy bien porque mi papá era inspector de educación. Entonces a él lo trasladaban de una ciudad a otra. Y él no nos movía a nosotros. Él se iba solo, a su cargo. Y en eso tuvo una relación con una persona por mucho tiempo. Entonces él llegó a la casa y le dijo a mi mamá que quería conversar con ella sobre eso. Mis padres nunca discutieron delante de nosotros. No recuerdo una discusión. Cuando ellos tenían que hablar sus cosas, ellos se iban a caminar, a pasear. Mi mamá era una mujer muy inteligente y decía, le ponía esta excusa delante de nosotros, la digestión no la estoy haciendo muy bien, voy a caminar con tu papá. Y se iban a caminar, o si no, bajaban al malecón y tomaban en Guivia un coche, y en ese coche ellos paseaban y hablaban sus cosas. Nunca lo vimos a discutir, nunca. Y mi mamá tuvo siempre ese cuidado. Y cuando mi papá dijo, me voy a ir, y ella le dijo, bueno, vete y vamos luego a conversar cuando tú tomes una decisión. Y le dijo a Adrúbal, es muy probable que no veas más a tu papá aquí, pero te juro que no verás nunca un hombre más. Entonces Adrúbal se convirtió en ese momento como en el hombrecito de la casa. Él era quien salía a hacer diligencia de la casa, ir a pagarle la luz, pagarle el agua. Con 8 años él se iba y mi mamá dijo, no puedo salir porque no puedo exponerme a encontrarme con alguien en la calle y que le digan a tu papá que me vieron hablando con alguien en la calle. Ella respetó esa ausencia de mi papá hasta que él regresó y realmente tuvieron una relación hermosísima. Mi papá nunca le vi salir solo, ni llegar tarde en la noche. Mi papá salía a charlas al Ateneo, voy al Ateneo, siempre decía, voy al Ateneo Dominicano, voy a una conferencia. Y en los últimos tiempos de mi mamá ya enferma, él la cuidaba mañana, tarde y noche. Se sentaba al lado de ella con un libro a leer para protegerle a ella el sueño, porque el médico le mandó a pastillas para calmar los nervios por el asunto de tanta tensión política que hubo en la casa. Entonces le mandaron tratamiento para que ella
se recuperara. Y mi papá cuidaba sus sueños sentado de ella. A las 11 de la mañana tú lo veías sentado al lado de ella, leyendo, pero velando el sueño de ella. Y fue una relación muy hermosa y muy sincera y muy real, porque se quisieron mucho. Qué bueno, gracias. Gracias, Iván, por contarnos toda esa parte afectiva que es realmente muy relevante para completar la imagen del artista, su vivencia, su sensibilidad. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo más, una anécdota así? Sí. Pues, me encantó escuchar a Iván, porque la familia Domínguez es una familia, que es parte de mi familia. Don Ulises, el padre de Iván, lo recuerdo como en este momento, que para pararse en la puerta de la casa tenía que tener camisa de puño blanca y corbata. De lo contrario, no se paraba en la puerta. Era íntimo amigo de mi abuelo. Y el día 24 de mayo de 1969, que enterraron a mi abuelo, don Ulises fue que se sentó con mi abuela para acompañarla a recibir el pésame de las amistades y de los vecinos. Porque incluso don Ulises fue testigo del testamento que dejó mi abuelo. Era una de las pocas casas que visitaba mi abuelo por allá, era la casa de don Ulises. Entonces, yo iba y me pegaba. Pero yo consolidé una amistad con Asdrúbal de mucho afecto, porque Asdrúbal no tenía una parte separada de la otra. Asdrúbal era un todo continuo, integral, dinámico. Y esa sensibilidad, ese sentido de humanidad que tenía Asdrúbal, lo volcaba en todo. Yo tuve muchas experiencias, claro, salvando la relación de edad. Asdrúbal me llevaba 20 años, pero yo en el año 80 ya empecé a juntarme con Asdrúbal, porque nos juntábamos frente a la catedral, al lado del Cine Capitolio, en el Café Laura, a jugar ajedrez. Ahí iban personas de todas los pelajes y los personajes. Ahí va incluso Rafaelito Bueno, que a lo mejor usted no lo conoce, que fue un ente combativo después de la muerte de Trujillo y fue de los individuos que salió a linchar a los calieses a la calle. Rafaelito Bueno cogía una cadena y mataba a una persona a cadenazos. Era un tipo. En ese tiempo él había regresado de un exilio europeo y pues iba a jugar ajedrez. Andaba con un revólver, porque era un tipo que su vida tenía unos lastres y tal. Y era variopinta la peña donde se jugaba. Ahí se iban a jugar ajedrez periodistas, escritores, yo, bien. Pero había un personaje que a mí me encantaba cuando se sentaba en la mesa conmigo y con Asdrúbal. Siempre hacíamos una parte que era Ramírez Conde, Condecito. Y yo disfrutaba mucho cómo se producía el diálogo y el acercamiento entre Asdrúbal y Ramírez Conde. Ramírez Conde era un tipo con un carácter, tú lo veías que no hablaba, raras veces hablaba, pero todo el mundo sabe que Ramírez Conde fue dirigente del MPD, terminó su vida suicidándose. Y yo presencié muchos de esos diálogos de Ramírez Conde y Asdrúbal Domínguez. Asdrúbal tenía la capacidad de fabricar una llave cada día para Condecito, para Ramírez Conde. Porque Ramírez Conde era un día, tú no sabías cómo le ibas a entrar cada día. Era un tipo complicado. Bueno, tan complicado que decidió vestirse el resto de su vida de negro. Siempre andaba vestido de negro. Y yo, como Asdrúbal y yo vivíamos casi al frente, bueno, tenemos la misma casa casi al frente de.
nos quedábamos ahí, luego bajábamos caminando para, yo dejaba Asdrúbal, seguía, caminaba unos pasos más y estaba en mi casa, porque Asdrúbal era alguien muy de nosotros en la familia, pero solo la sensibilidad de Asdrúbal, solo la inteligencia de Asdrúbal, su prudencia, su agudeza, le permitía tratar con una persona tan complicada como Ramírez Conde. Porque Ramírez Conde fue un hombre de acción militar también, o sea, no era era inteligentísimo, muy culto. Y entonces, pues, yo tuve la oportunidad de ver ese tema de Asdrúbal, artista, Asdrúbal, ser humano, Asdrúbal, creativo. Era terriblemente organizado. Asdrúbal no emprendía nada. De hecho, él me llamaba para que yo viera algunas cosas. Él a veces por encargos para empresas hacía algunos trabajos que implicaban metalmecánica y esas cosas que a mí me gustaban muchísimo. Y él me llamaba, ven a ver esto. Y yo iba, ¿y cómo tú vas a hacer esto? ¿No sería mejor un latón? Porque después el peso. Y hablábamos así, Asdrúbal y yo. Me tomó mucho cariño y yo le tomé mucho cariño. Yo recuerdo como en este momento el día del entierro de Asdrúbal Domínguez, que nunca lo olvidaré. Y recuerdo el panegírico que dijo José Israel Cuello Hernández en el entierro de Asdrúbal. Cierto, ¿verdad? No me equivoco. Nosotros en esa cuadra teníamos una cuadra que cuando la policía de Belisario Peguero iba a allanar, rodeaba la cuadra. Porque empezaba próximo al 19 de marzo Asdrúbal Domínguez. Más adelante la familia Ducodrey Manfiel, Juan y Felicelio Ducodrey. Al frente de mi casa Wilfredo Martínez Quiró, de los fundadores del MPD y uno de los militantes de izquierda con la sangre más fría. Era un hombre que apenas pesaba 90 libras. Y él vivía en un edificio de 3 plantas y él puso una tabla entre 2 volúmenes del edificio, que había un espacio para colgarse de ahí cuando la policía allanaba la casa. Vivía con una señora que era una mártir, tenía como 7 hijos, y mi abuelo tenía que meterse atrás de la policía de Belisario porque subían con las ametralladoras sobadas y las pistolas en la mano a una casa que estaban esos 7 niños con la señora, y aquello podía, o sea, al doblar vivía José Israel Cuello y también vivía, Fafa Tavera vivía del lado de José Gabriel García. Sí, y Diomedes Mercedes vivía casi al lado de José Israel Cuello. O sea, nosotros teníamos, y en mi casa habían 14 primos, que en la guerra de abril los 14 eran combatientes, y mi primo Julio César, que era amigo de Asdrúbal, un poco más joven, pero fue de los primeros jóvenes en 1963 que se fueron a entrenar a China, Cuba, Checoslovaquia, etc. Y dos de los personajes que yo más recuerdo, los amigos de mi primo, era León de Brea, que hoy en día todavía somos grandes amigos y los quiero muchísimo, tenemos mucho intercambio intelectual, y Amaury Germán Ariste. Yo me crié en ese ambiente. Entonces, era un contexto, o sea, Asdrúbal tú no lo podías pensar al margen de su contexto, y su obra de arte era parte de... Asdrúbal te la podía narrar porque era una forma de ver la vida. No era algo un ejercicio que él hacía que era externo a su esencia, era la parte más íntima de su esencia. Y yo te digo porque lo conocí bien a Asdrúbal, y a pesar de la diferencia generacional, aprendí muchísimo. Le agradezco a la vida haberme brindado esa oportunidad de haber conocido a Asdrúbal Domínguez. Una de las personas más honestas que he conocido en mi vida, más honesta. Yo fui testigo de situaciones de Asdrúbal, tener diferencias con personas que le encargaron, sobre todo empresarios, trabajos para logos de empresas, etcétera, y quedarle mal, y Asdrúbal ser incapaz de alterarse, porque era un ser sumamente noble. Y él decía, él es eso.
Y lo digo porque una vez acompañé a Asdrúbal a una diligencia. Y me dijo, él es eso, Daniel, no es otra cosa. Yo no voy a dejar de ser yo para llegar a ese término. Pero nada, le agradezco la oportunidad que me han dado. Gracias por compartir ese testimonio. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo soy hermana de Daniel, amiga de Iván de toda la vida. Somos hermanos. Somos hermanos. Bueno, todo lo que Daniel ha contado, yo lo refrendo. Asdrúbal era además literariamente sumamente culto. Mi última conversación con Asdrúbal de literatura fue acerca de las diferentes versiones versificadas de la Ilíada y de la Odisea. Y concluimos que de lo que se había traducido del griego al español, se habían tomado elementos del francés, etc. Pero que la versión de Alfonso Reyes, que andaba por ahí medio anotada y la compartimos, Asdrúbal y yo, y entonces la conversación devenía en que era narrativamente más importante. Si la épica de la Ilíada o realmente la peregrinación de Ulises buscando la forma de llegar a Ítaca. Y Asdrúbal era pintor, ¿no? Yo estudiaba literatura, entonces estaba muy jovencita. Y como era tercio de mi hermano, que jugaba ajedrez consuetudinariamente con él ahí en esa peña de la calle El Conde, a veces me tocaba pues que se quedaban en la puerta conversando, y Asdrúbal y yo entonces hablábamos sobre la Ilíada, la Odisea, el modernismo y todo eso. Era una persona profundamente culta. Gracias. ¿Alguna otra persona se anima a contarnos? Sí, por favor. Quería decir, no voy a repetir lo mismo. No, algo nuevo. Asdrúbal era un investigador profundo, inclusive en lo que hacía, lo investigaba. Por ejemplo, los materiales, en la pintura, en el óleo, en la encáustica, probaba, buscaba el sol, probaba en la noche, probaba la tela, veía desde el punto de vista químico qué pasaba. O sea, que él era un investigador, siempre buscaba, no solamente en la plástica, en todo. Era un humanista, un investigador. Por ejemplo, ahí yo vi, no sé si gráficamente vi lo del premio para... León Jiménez. No, Para lo del deporte. Sí, ahí yo creo que ahí se... Pero eso no fue, la gráfica que sale ahí fue de Santiago. Bueno, El símbolo de los dos. el símbolo de los juegos fue el que lo hizo. Sí. Pero eso tiene un estudio. ¿Por qué él hizo eso? O sea, y él ganó el premio sobre eso. Sí, Sí, ahí está. Parece que la imagen se superpuso a sí, pero no, esa no era No, esa no El es. símbolo de los dos. la simbología. Era taíno. Era algo así. Yo la tengo. Es como si fuera un rectángulo con dos Es algo así. círculos que se interceptan. Y- Ajá. Inverso. Sí. Y eso fue un estudio que él hizo sobre el corral de los indios. Sobre el corral de los indios y sobre lo que se hablaba aquí o se estudió aquí sobre el juego de pelota. Entonces sobre eso fue que él hizo ese trabajo, basamentado en eso.
esto lo traigo a colación para decir que él siempre vivía estudiando y buscando siempre la verdad. Siempre. Era como Prometeo, buscando siempre el conocimiento. Y ese era uno de sus personajes favoritos, Prometeo. Entonces, es verdad, con el problema de los griegos, cómo él dominaba también todo el cosmos, Orión, las estrellas, el movimiento, la física, el microscopio. Él era un científico, digamos, en la búsqueda. O sea, él no pintaba y el amarillo era así o el óleo era así, no. Él buscaba la característica del óleo, él buscaba la característica de los barnices, cómo el barniz entraba en la pintura, cómo se desbarataba el grano, cómo todo eso él lo ponía en los objetos. Él trabajaba el mármol. O sea, que era un investigador, no solamente de lo material, sino también de lo espiritual. Algo interesantísimo eso. Él era un humanista. Yo lo dejo ahí. Gracias, Alfredo, muchísimas gracias. Realmente un ser multidimensional. Y bueno, no hablamos sobre los cargos también que tuvo en diferentes instituciones, como el Museo de Historia Natural, que fue miembro fundador del CODAP, junto con Silvano Lora. De una manera u otra pudo también desarrollarse en otros ámbitos, al igual que el ámbito de la gráfica. Estoy buscando aquí el logo, porque parece que se sobrepuso. Te voy a decir algo. Él ganó el premio sobre eso, sobre el logo. Y después, luego de eso, él hizo todas las cuestiones de cada deporte en relación al logo, que eso no estaba en el concurso. Eso lo hizo él espontánea. Como espontáneo. Te voy a decir otra cosa, porque nosotros tuvimos una serigrafía comercial, pero es increíble. Asdrúbal, la cuestión de lo comercial, de la venta y de la compra, no creía mucho en eso. Sí, eso me comentaste. Y mira, se tenía necesidad económica, pero ese no era el estar comprando. Mira, cuando nosotros hicimos el primer trabajo para vender a Damari, a Juna Rúbrica, que fue un afiche de 5,000, y cuando descontaron el tanto por ciento, a Asdrúbal le daba lo mismo. Y en la serigrafía que tuvimos, nosotros quebramos. Porque, por ejemplo, experimentábamos con otros materiales mejor, porque a Asdrúbal le apasionaba la investigación y no hacer chapucería. Y quebramos, porque Asdrúbal no era comercial. Te lo digo así. Quebramos. Gracias. Eso no viene al caso a lo mejor. No, pero está muy bien, Pero está te lo muy digo bien, porque- claro. No, pero yo voy a explicar por qué. Esa parte. ¿Cómo? Explícalo. No, te voy a explicar por qué. Nada más que yo creo que la espiritualidad que tenemos nosotros fue inculcada por nuestra madre. Ella en el comedor, en el desayuno, nos decía esta palabra siempre: no quiero hijos
fenicios. Benicio. Quiero hijos intelectuales. Eso era como un sello día a día. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Gracias, Iván. Gracias, Alfredo Pierre. Buenas noches. Esto es una anécdota. Conocer a Asdrúbal Domínguez en su dimensión artística es muy fácil. Para mí lo fue. Desde que me empecé a interesar por el arte y todo eso, después de estudiar arquitectura y demás. Pero en el 2023, yo colaboro en la Casa Museo Hermanas Mirabal, y en el 2023 se celebraron los 60 años de la muerte de Manolo Tavares Justo. Entonces, la idea fue que se utilizaran las fotos de Milvio Pérez. Milvio Pérez, que fue junto con Timo Pimentel, de los grandes fotógrafos que se jugaron la vida para tener la fotografía que hoy podemos ver en el Archivo General de la Nación y en todas las publicaciones de esas épocas. Pues bueno, así fue. Como yo me encargaba de las exposiciones, pues yo tuve un contacto directo con don Milvio y uno de sus hijos. Y me encuentro con una foto de Asdrúbal Domínguez con un micrófono. Digo yo, pero ese es el Asdrúbal Domínguez, pintor, o sea, el artista. Y dice, sí, ese mismo. O sea, que tú no sabías que fue combatiente. No, yo no lo sabía. O sea, yo conocía solamente su dimensión artística, ¿no? Ese era mi ambiente, realmente. Y digo yo, pero le pregunto, ¿y qué él estaba, como usted tomó la foto, qué le estaba diciendo en ese discurso? Mira, el único que hablaba de comunidad y de pueblo era él. Y luego Manolo encendía otro tipo de llama. Eso me contó don Milvio. No seguimos hablando de eso porque teníamos que terminar un trabajo. Pero eso, una pequeña anécdota que yo tuve sobre este señor. Gracias, Ilonka. ¿Alguna otra persona? No, agradecerles por estar aquí, agradecerle al Centro Cultural Banreserva, este público tan maravilloso. Muchísimas gracias, Iván. Me gustaría que realmente tomen la dirección y puedan pasar por el Círculo de Música Ciudad Colonial para que conozcan realmente estos trabajos inéditos, muchos de ellos. Y bueno, si conocen personas que están interesados en donar obras de Asdrúbal Domínguez, también es un buen espacio para tenerlas. Esto va a permitir en un futuro que espero que sea bastante cercano presentar algún tipo de proyecto a la Secretaría, al Ministerio de Cultura por la nueva ley de mecenazgo que permita pues lograr algún tipo de fondo para conservar muchas de las obras. Recuerden que estamos en la ciudad colonial, es un espacio muy húmedo. Estas obras en su mayoría son obras sobre papel, entonces realmente necesitamos generar ese movimiento de interés hacia la colección para que siga creciendo y se mantenga con los rigores y los estándares internacionales de conservación de la obra de arte. Entonces, muchísimas gracias. Tenemos un brindis que nos ofrece el Centro Cultural Banreservas, una bebida muy refrescante para el día de hoy. Ay, doña Mariana de Tolentino, el micrófono. Gracias, doña Mariana. No creo que decir. No, yo creo que es absolutamente necesaria una gran exposición retrospectiva de Asdrúbal Domínguez. Porque no solamente por su talento, por su personalidad, sino también por la época. Ahora mismo los compromisos se desvanecen. Ahora el compromiso es si se usa o no la inteligencia artificial. Yo encuentro eso muy triste. Y justamente cuando Asdrúbal
trabajaba, creaba, se comprometía, investigaba. Realmente era en base a lo concreto, a la realidad o a la historia, a lo dominicano. Yo creo que es necesario que, yo diría que sería el Museo de Arte Moderno, a quien le corresponde, haga una gran exposición de Asdrúbal, porque era un gran pintor, era un gran dibujante, era un gran grabadista y sobre todo grabadista en madera, que eso sí es importante porque realmente el grabado en madera, el grabado básico es el grabado del compromiso. Entonces yo creo que usted, Paula, con su competencia, con sus conocimientos, podría ser la persona que, con Iván, por supuesto, y con otros amigos, podrían realmente trabajar en ese proyecto. Yo creo que el arte dominicano no es solamente Asdrúbal, sino el arte dominicano lo necesita para que pensemos mejor y para que veamos lo que era el verdadero compromiso, porque no tenía miedo, se tomaba riesgos, no existía la indiferencia, no existía la superficialidad, ¿no? Todo era la entrega, una entrega profunda, una entrega por su país, una entrega por su pueblo. Entonces, creo que es muy importante que se trabaje en ese proyecto de una gran retrospectiva de Asdrúbal Domínguez, que me parece nunca se ha hecho. Gracias, doña María. Muchas gracias a todos. Adelante. Buenas noches a todos. Excelente exposición a la señora Gómez. Estaba esperando por esta exposición. Mi padre también conoció al señor Asdrúbal Domínguez. Mi padre se dedicó un poco a la política, tanto revolucionaria, tuvo una vida un poco parecida al señor Asdrúbal Domínguez, exilio y todo lo demás. También era común en nuestra casa ser allanada. También mi padre pasó cárcel, etc. Eso era algo muy común en mi casa. ¿Quién era? Damián Jiménez, ya falleció. Damián Jiménez. Damián, tú dices que Damián, Sí. gran amigo. Y bueno, yo desde pequeño llegué a ver algunas de las obras del señor Asdrúbal. Ahí mi padre tuvo una imprenta. Algunas de estas obras estaban, algunas de las litografías. Me causaba mucha emoción verlas porque tenían esta carga emocional bastante característica de la obra de Asdrúbal. Mi padre ya falleció hace unos 8 o 9 años. Coincidencialmente me topé con una obra de Asdrúbal hace como 2 o 3 años. Es una obra de su último periodo, de su periodo abstracto. La adquirí de una gran coleccionista y filántropa dominicana de la música. Inclusive hay un premio nacional por parte de la Fundación Sinfónica que se otorgó en nombre de esta señora. Y esta señora tenía esta hermosa obra abstracta del señor Asdrúbal Domínguez. Es una obra titulada, según me indicaron, El cometa Halley. No sé si saben, el cometa Halley, la última vez que pasó cerca de la Tierra fue en el 1986. El señor Asdrúbal, como pude estar leyendo, era muy aficionado a la astronomía. Y bueno, lamentablemente fallece un año después de haber pasado el cometa Halley cerca de nuestro planeta. Nada, quería simplemente expresar eso. Ha sido una experiencia única. Y quería mencionar también lo importante que ha sido el haber escuchado de parte del señor Iván Domínguez, el tema de la importancia de su madre en su formación. Porque
a veces entendemos, a veces leemos de los grandes genios, que Picasso, que etcétera, Leonardo, y entendemos que estos grandes genios vienen de manera muy autocultivada, es algo que nace en ellos, etcétera. Y yo suelo diferir de eso. Creo que esa semilla se planta inicialmente a través de los padres. Por eso es tan importante la educación, por eso es tan importante sobre todo la formación en el hogar. Porque esa semilla se planta ahí. Esa semilla no la hace claro, posteriormente el acceso a la educación, pero esa semilla se forma en el hogar. Y así como su madre, su querida madre, mi madre fue una persona extremadamente inteligente, muy amante del arte en todos sus aspectos, desde la música, era apasionada de la música clásica, y el arte es importante comenzar de ahí. Creo que a veces olvidamos la importancia que tienen estos progenitores en el inicio. Puede haber, a veces es un tío, no necesariamente son los padres, a veces es un tío, una tía, a veces es un abuelo también. Pero es importante destacar esta función donde nace realmente el interés y la curiosidad en el niño y posteriormente en el individuo. Y creo que de ahí viene la genialidad del señor Asdrúbal Domínguez. Nada, gracias. Excelente, gracias. Una preguntita, ¿cómo se llamaba la imprenta de tu papá? Pulirías. Sí, pero papi ya, eso fue ya en su última etapa. Mi papá vivió exiliado casi 10 años en Hungría, donde conoció a mi querida madre. Y bueno, como todos, o sea, una vida siempre de tratar de sobrevivir. Inclusive el señor Orlando Martínez fue que lo llevó al aeropuerto justamente antes de irse al exilio. Y poco tiempo después el señor Orlando es asesinado. Muchas gracias. Entonces, de nada.